Javier y Daniel tenían 30 años, trabajaban en la misma empresa, cobraban prácticamente lo mismo, tenían unos ahorros parecidos. Durante mucho tiempo sus vidas habían avanzado casi al mismo ritmo. Los dos habían estudiado, los dos habían encontrado un trabajo estable, los dos habían pasado años compartiendo piso, cambiando de alquiler y diciendo que aquello solo era temporal. Pero una tarde, sentados en la terraza del bar al que iban desde hacía años, empezaron a hablar de algo que terminaría separando sus vidas mucho más de lo que podían imaginar. Javier quería comprar una casa. Daniel prefería seguir viviendo de alquiler. No era una discusión, al menos no al principio. Javier decía que estaba cansado de pagar por algo que nunca sería suyo. Daniel, en cambio, decía que no quería entregar todos sus ahorros y los siguientes 30 años de su vida a una sola dirección. Javier quería estabilidad, Daniel quería margen, Javier imaginaba una casa con la que formar una familia, Daniel imaginaba una vida en la que pudiera cambiar de ciudad, de trabajo o de planes sin pedir permiso a una hipoteca. Los dos tenían argumentos razonables. Los dos habían hecho números. Y los dos estaban completamente convencidos de estar tomando la decisión más responsable. Pocas semanas después, Javier firmó la compra de una vivienda. Daniel renovó su contrato de alquiler. Durante los primeros meses parecía evidente cuál de los dos había acertado. Javier tenía unas llaves nuevas, un salón que podía pintar como quisiera, y una casa que con cada mensualidad sentía un poco más suya. Daniel seguía pagando por unas paredes que pertenecían a otra persona, pero aquella historia no terminó durante los primeros meses, ni siquiera durante los primeros años, porque algunas decisiones financieras no revelan su verdadero coste cuando las tomamos. Lo hacen después. Cuando cambia el trabajo, cuando llega una familia, cuando aparece una avería que nadie había previsto, cuando los precios suben, cuando una oportunidad obliga a elegir entre quedarse o marcharse, y cuando una vida que parecía perfectamente planificada deja de seguir el plan. 15 años después, Javier y Daniel volvieron a sentarse en aquel mismo bar. Habían partido prácticamente del mismo lugar, pero ya no tenían la misma cantidad de dinero. No disfrutaban de la misma libertad, no temían las mismas cosas, y ninguno veía aquella conversación como la recordaba. Bien, esta es la historia de dos amigos. Uno compró una casa, el otro siguió de alquiler. Y tardaron 15 años en comprender que habían comprado realmente. Javier siempre había sido el más previsor de los dos. Llegaba temprano a todas partes, pagaba las facturas en cuanto las recibía. Y antes de tomar cualquier decisión importante, necesitaba sentir que todo estaba bajo control. Desde pequeño había escuchado la misma idea. Una persona adulta tenía que estudiar, encontrar un trabajo estable, comprar una casa y pagarla poco a poco hasta que algún día pudiera decir que realmente tenía algo suyo. No le parecía una vida extraordinaria, le parecía una vida sensata. Una casa no era solo una inversión para Javier, era una señal de que estaba avanzando. La prueba de que aquellos años de trabajo empezaban a convertirse en algo visible. Daniel era diferente. No porque fuera irresponsable, en realidad también ahorraba, también hacía números, y probablemente revisaba sus decisiones más veces que Javier. Siempre llevaba unas gafas de montura oscura y tenía la costumbre de quedarse unos segundos en silencio antes de responder. No quería llevar la contraria, simplemente necesitaba entender qué estaba aceptando antes de decir que sí. Mientras Javier soñaba con tener un pequeño jardín y una habitación de invitados, Daniel pensaba en todo lo que podía cambiar durante los siguientes 10 años. Quizá la empresa cerraría, quizá aparecería un trabajo mejor en otra ciudad, quizá formaría una familia, o quizá no lo sabía. Y precisamente porque no lo sabía, valoraba algo que Javier no consideraba tan importante: la posibilidad de cambiar de opinión. Aún así, sus situaciones económicas eran casi idénticas.
Los dos cobraban algo más de 2.000 euros al mes. Después de años trabajando, cada uno había conseguido ahorrar cerca de 40.000 euros. No eran ricos, pero tampoco empezaban desde cero. Tenían suficiente dinero para tomar una decisión importante. Y eso era precisamente lo peligroso. Porque cuando una persona no tiene opciones, no necesita elegir. Pero cuando por fin acumula algo de dinero, aparece una pregunta mucho más complicada. ¿Qué debería hacer con él? Durante meses, Javier había estado mirando viviendas en internet. Al principio lo hacía por curiosidad. Abría anuncios durante la pausa del trabajo, guardaba los pisos que le gustaban, calculaba cuotas, imaginaba dónde pondría el sofá, hasta que un sábado encontró una casa que parecía encajar. No era perfecta, estaba incluso algo alejada del centro. La cocina estaba por reformar, y el jardín era mucho más pequeño de lo que mostraban las fotos. Pero tenía 3 habitaciones, una terraza y un precio que según el banco podía permitirse. El lunes siguiente enseñó el anuncio a Daniel. «Creo que esta vez va en serio», le dijo. Daniel observó las fotografías, después miró el precio y luego preguntó algo que Javier no esperaba. «¿Cuánto te quedaría después de pagar la entrada?» Javier sonrió. «Poco, pero para eso están los ahorros, ¿no?» Daniel no respondió inmediatamente. No quería estropearle la ilusión. La casa le gustaba, y la cuota mensual no parecía muy distinta del alquiler que ambos pagaban. Sobre el papel, comprar tenía sentido, quizá incluso demasiado, porque la cifra que Javier veía en la calculadora del banco era sencilla. Una entrada, una hipoteca, una cuota mensual, pero una vivienda rara vez cuesta solo lo que aparece en el anuncio. Y Javier estaba a punto de descubrir que la cuota era únicamente la parte más visible de una decisión mucho más grande. Aquella tarde cerró el ordenador convencido de que estaba a punto de dejar de tirar el dinero. Daniel cerró el mismo anuncio preguntándose si su amigo estaba comprando una casa o comprometiendo todas las decisiones que todavía no sabía que tendría que tomar. Y ninguno de los dos podía imaginar que dentro de muy poco sus vidas empezarían a separarse. Javier no tardó mucho en volver a visitar aquella casa. La segunda vez llevó a sus padres. La tercera fue con un arquitecto conocido. La cuarta con el director del banco. Cada visita hacía que la decisión pareciera un poco más irreversible. Una tarde, mientras caminaban de vuelta al coche, su padre le dio una palmada en la espalda. «Si puedes comprar, compra. Es el mejor dinero que gastarás en tu vida». Javier sonrió. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. Durante semanas había oído frases parecidas, tipo «el alquiler estira el dinero», «las casas nunca dejan de subir», «algún día tendrás que comprar igualmente», «cuanto antes empiezas, antes terminas». Parecía que todo el mundo estaba de acuerdo. Comprar era el siguiente paso lógico. Mientras tanto, Daniel seguía viviendo exactamente igual. Mismo piso, mismo alquiler, misma cafetera que llevaba años perdiendo agua. Una noche, Javier fue a cenar a su casa. Los dos terminaron hablando de lo mismo. «No entiendo por qué no compras tú también». Daniel sonrió. «Porque todavía no estoy seguro de querer vivir en el mismo sitio dentro de 10 años». Pero estás pagando una casa que nunca será tuya». Daniel apoyó la taza sobre la mesa. «Y tú estás a punto de entregar casi todos tus ahorros por una casa que todavía no sabes si seguirá siendo la adecuada dentro de 10 años». Javier soltó una pequeña risa. «Siempre le das demasiadas vueltas a todo». «Puede ser. ¿Entonces, nunca vas a comprar?» Daniel negó con la cabeza. «No he dicho eso. He dicho que no quiero comprar solo porque todo el mundo dice que toca hacerlo». Aquella respuesta dejó a Javier pensando. No porque le convenciera, sino porque nunca se había hecho esa pregunta. ¿Realmente quería aquella casa? ¿O simplemente llevaba tantos años escuchando que comprar era el siguiente paso que había dejado de planteárselo? Los días siguieron pasando, el banco aprobó la hipoteca, el vendedor aceptó la oferta y llegó el día de la firma. El notario fue leyendo documentos durante casi una hora. Cláusulas, intereses, condiciones, firmas, más firmas y por último las llaves.
Cuando salió a la calle con ellas en la mano, Javier sintió algo difícil de explicar. No era solo felicidad, era también alivio. La sensación de haber alcanzado una meta que llevaba persiguiendo muchos años. Llamó inmediatamente a Daniel. «Ya está, soy propietario». Daniel sonrió al otro lado del teléfono. «Enhorabuena, ¿y ahora qué?». Javier miró las llaves, luego la fachada de la casa y respondió casi sin pensar. «Ahora empieza mi nueva vida». No se equivocaba. Lo que todavía no sabía era que una casa no empieza a costarte dinero el día que firmas, empieza a costarte decisiones y algunas de ellas son mucho más caras que cualquier hipoteca. Durante las primeras semanas, Javier apenas podía borrar la sonrisa a la cara. Cada vez que llegaba del trabajo, sacaba las llaves del bolsillo y pensaba exactamente lo mismo. ¡Por fin! Ya no tenía que pedir permiso para colgar un cuadro, ni preocuparse por si el casero quería vender el piso. Aquella casa era suya, o al menos una pequeña parte de ella. El primer sábado invitó a Daniel a verla. Recorrieron el salón, la cocina, habitaciones, el pequeño jardín. «¿Qué te parece?», preguntó Javier. Daniel sonrió. «La verdad es muy bonita». Respiró aliviado. Necesitaba escuchar aquello, porque llevaba semanas imaginándose ese momento. Mientras hablaban, Javier señaló una pared. «Aquí pondremos una librería. Y en esa esquina irá un sofá grande». Daniel asintió. Todo parecía perfecto. Hasta que llegó el primer pago. No es la hipoteca. Eso ya lo esperaba. Llegó el primer solo. «Solo hay que pintar las paredes». Un fin de semana entero. Varios botes de pintura. Rodillos, escaleras, unos cientos de euros. Después vino otro. «Solo necesitamos un sofá, porque el antiguo no queda bien». Luego apareció otro. «Solo falta la nevera». Después la lavadora, las lámparas, las cortinas, la mesa del comedor, las sillas, la tele, un armario grande. Y cuando parecía que ya estaba todo, sonó el teléfono. Era el seguro. Después llegó el recibo de la comunidad. Unos días más tarde, el impuesto de la vivienda. Javier empezó a notar algo extraño. Ninguno de aquellos gastos era enorme, pero tampoco terminaban nunca. Cada vez que tachaba uno de la lista, aparecían dos más. Una noche abrió la aplicación del banco. Se quedó mirando la pantalla durante unos segundos. Los ahorros que había tardado años en reunir casi habían desaparecido. No porque hubiera hecho una locura, no, sino porque una casa no se compra una sola vez. Se empieza a comprar el día de la firma. Y se sigue comprando durante mucho tiempo. Mientras tanto, Daniel seguía viviendo en el mismo piso de alquiler. No tenía jardín, no podía cambiar la cocina, ni tirar un tabique. Pero aquel mismo mes ocurrió algo que Javier ni siquiera llegó a notar. El día que cobró su nómina, abrió su aplicación del banco. Programó una transferencia automática. 200 euros, todos los meses, sin pensar, sin intentar adivinar qué haría la bolsa la semana siguiente, sin buscar hacerse rico. Solo quería que una parte de su dinero trabajara mientras él seguía trabajando. Después cerró la aplicación y siguió con su vida. No sintió ninguna emoción, no hubo fotos, no hubo llaves, no hubo felicitaciones. Nadie le dijo que estaba dando un paso importante. Porque las decisiones que cambian una vida rara vez parecen importantes el día que se toman. Y esa era precisamente la diferencia. Mientras Javier veía cómo su sueño tomaba forma delante de sus ojos, el de Daniel todavía era completamente invisible. Años pasaron mucho más deprisa de lo que cualquiera de los dos había imaginado. 5 cumpleaños, 5 veranos, 5 navidades, 5 años de trabajo, 5 años de facturas. Y 5 años tomando pequeñas decisiones que, vistas una a una, parecían no tener ninguna importancia. Cuando Javier abrió la puerta de casa aquella mañana, todo parecía muy distinto a la primera vez que entró. Las paredes ya no olían a pintura, el jardín tenía césped. En el salón incluso había juguetes repartidos por el suelo, y sobre la nevera colgaban dibujos hechos con rotuladores de colores. Aquella casa ya no era solo una inversión, era un hogar. Y eso
tenía un valor imposible de calcular. Mientras preparaban el desayuno sonó el teléfono. Era un compañero de trabajo de hacía años. Javier, necesito hablar contigo. Hay una empresa en Madrid buscando exactamente un perfil como el tuyo. Pagan bastante más. ¿Te interesa? Javier guardó silencio. Madrid estaba casi a 400 kilómetros. Miró alrededor, la casa, el colegio del niño, la hipoteca, los vecinos, todo lo que había construido durante aquellos años. Gracias, pero ahora mismo no puedo. Colgó. Ni siquiera comentó la oferta con su familia. Sabía cuál era la respuesta antes de escuchar la pregunta. Aquella misma tarde, Daniel recibió una llamada parecida. Otra empresa, otra ciudad, otro sueldo. No respondió inmediatamente. Se tomó un par de días para pensarlo. Hizo números, miró el precio de los alquileres, comparó salarios y una semana después estaba haciendo cajas. Daniel no tenía que vender una vivienda ni tenía que buscar un comprador. Tampoco cancelar una hipoteca. Solo tenía que avisar al propietario de que dejaba el piso. Y en menos de un mes había empezado una nueva vida. Durante los siguientes años, ese cambio hizo crecer su salario mucho más deprisa de lo que habría imaginado. Pero tampoco todo era perfecto. Cada vez que veía cómo subían los alquileres, sentía un pequeño pinchazo en el estómago. Cada vez que un amigo enseñaba las fotos de su nueva casa, aparecía la misma duda. ¿Y si Javier tenía razón? Mientras tanto, Javier también dudaba. Cuando veía las fotos de Daniel viajando, cuando escuchaba que había cambiado otra vez de empresa, cuando hablaban de su nuevo sueldo. También se hacía una pregunta. ¿Y si el que acertó fue él? Y por primera vez, desde aquella conversación en el bar, los dos empezaron a envidiar una parte de la vida del otro. Porque casi todas las decisiones importantes tienen algo que no solemos ver cuando las tomamos. Cada camino resuelve un problema, pero también crea otros nuevos. Y eso era exactamente lo que les estaba ocurriendo. Javier había ganado estabilidad, pero había perdido parte de su libertad para cambiar de rumbo. Daniel había ganado libertad, pero seguía sin sentir que tuviera un lugar completamente suyo. Los dos habían ganado algo, pero los dos habían renunciado a algo, y todavía quedaba mucho por descubrir. Porque la vida estaba a punto de poner a prueba las dos decisiones de una forma que ninguno de ellos había imaginado. Nadie puede planificar 15 años de su vida, y aunque pudiera, probablemente tampoco serviría de mucho, porque la vida rara vez pregunta si estás preparado, simplemente cambia. En el caso de Javier, todo empezó con una llamada. La empresa para la que llevaba años trabajando quería reorganizar varios departamentos. No era un despido, pero sí una propuesta difícil de rechazar. Le ofrecían un puesto mejor, con más responsabilidad y un sueldo bastante más alto. Pero había un pequeño detalle. El nuevo puesto estaba en otra ciudad. Cuando llegó a casa aquella noche dejó el móvil sobre la mesa. Su mujer le miró. ¿Ha pasado algo? Javier tardó unos segundos en responder. Me ofrecen un ascenso. Ella sonrió. ¡Eso es genial! Javier respiró hondo. Es en Zaragoza. El silencio llenó la cocina. Los dos sabían lo que significaba. La casa, el colegio, los vecinos, la hipoteca, los amigos de los niños... Todo estaba allí. Aquella oferta no era solo cambiar de trabajo, era mover una vida entera. Durante varios días hicieron números, buscaron viviendas, calcularon gastos, pensaron incluso en alquilar su propia casa. Pero cuanto más estudiaban la situación, más complicada parecía. Finalmente, Javier rechazó la oferta. Nunca supo si hizo lo correcto. Solo supo que en aquel momento le pareció la decisión menos arriesgada. Mientras tanto, Daniel recibió un correo parecido. Otra empresa, otro proyecto, otra ciudad. No era una oportunidad perfecta, pero sí interesante. Daniel aquella noche abrió el ordenador, buscó alquileres, comparó salarios, hizo unas cuentas rápidas y llamó al propietario de su piso.
Dentro de 2 meses dejo el apartamento. Eso fue todo. 2 meses después, Daniel estaba viviendo en otra ciudad, con un sueldo mayor y una sensación que hacía años que no experimentaba, la de empezar de nuevo. Tampoco era todo tan fácil. Los alquileres eran bastante más caros. No conocía a nadie. Y durante los primeros meses se preguntó muchas veces si había cometido un error. Porque cambiar de ciudad es emocionante, hasta que llega el lunes. Y no sabes dónde comprar el pan, ni a quién llamar para tomar un café, ni siquiera cuál es el camino más rápido al trabajo. Aquella libertad que tanto había defendido también tenía un precio. Mientras tanto, Javier seguía regando el jardín cada sábado. Conocía a todos sus vecinos, su hijo seguía jugando con los mismos amigos, y cada rincón de aquella casa estaba lleno de recuerdos. Aquella estabilidad también tenía un valor. Y por primera vez desde que empezó esta historia, ya no parecía que uno hubiera tomado una decisión claramente mejor que el otro. Simplemente, cada uno había construido una vida diferente. Y las dos tenían ventajas y las dos tenían renuncias. Pero todavía faltaba la prueba más importante. La única que no depende de una hipoteca. Tampoco de un contrato de alquiler. La prueba que termina llegando a casi todo el mundo. ¿Qué ocurre cuando el dinero deja de entrar con la misma facilidad que antes? «15 años. Dicho así parece mucho tiempo. Pero Javier todavía recuerda perfectamente el sonido de aquellas llaves saliendo del bolsillo por primera vez. Y Daniel todavía recuerda la conversación que tuvieron aquella tarde en el bar. La misma conversación que había cambiado el rumbo de sus vidas. Un viernes cualquiera decidieron volver allí. El camarero ya no era el mismo, habían cambiado las mesas, incluso habían reformado la terraza. Pero el lugar seguía siendo el mismo. Pidieron 2 cafés, como siempre. Durante unos minutos hablaron de todo. Menos de dinero, de los niños, del trabajo, de las vacaciones, de lo rápido que pasan los años. Hasta que Javier rompió el silencio. ¿Te acuerdas de cuando discutíamos por comprar o alquilar? Daniel soltó una carcajada. Discutíamos bastante más de lo que recordaba. Los dos sonrieron. Entonces Javier hizo una pregunta que llevaba años rondándole por la cabeza. Si pudieras volver atrás, ¿harías lo mismo? Daniel no respondió enseguida. Miró la taza, después levantó la vista. No lo sé. Javier frunció el ceño. ¿Cómo que no lo sabes? Daniel respiró despacio. Porque hay cosas que salieron muy bien y otras que no repetiría. Javier asintió. A mí me pasa exactamente igual. Los dos guardaron silencio, y por primera vez desde que empezó esta historia no estaban defendiendo su decisión. Estaban intentando entenderla. Fue entonces cuando decidieron hacer algo que nunca habían hecho, sacar los números. No para competir ni para demostrar quién había ganado. Simplemente para saber qué había pasado realmente. Javier abrió una carpeta en su móvil. Allí estaba todo. Precio de compra, entrada, impuestos, hipotecas, reformas, seguros, gasto de comunidad, las averías, todo. Daniel hizo lo mismo. Los alquileres pagados, cambios de ciudad, aportaciones mensuales a sus inversiones, los años buenos, los años malos, las caídas del mercado, los momentos en los que estuvo a punto de venderlo todo. Los dos empezaron a comparar. Y ocurrió algo que ninguno esperaba. Los números no contaban toda la historia. Sí, la casa de Javier valía bastante más que cuando la compró, pero también había invertido muchísimo más dinero del que imaginaba aquel día en la notaría. Sí, Daniel había acumulado una cartera de inversión importante, pero también había pagado alquiler durante 15 años y había soportado subidas de precio que nunca pudo controlar. Los dos tenían patrimonio, los dos habían cometido errores, los dos habían acertado en muchas decisiones. Y entonces Javier dijo algo que cambió por completo aquella conversación. Creo que durante años hice la pregunta equivocada. Daniel levantó la vista. ¿Cuál? Siempre me pregunté si comprar era mejor que alquilar, y ahora creo que esa nunca fue la pregunta importante. Daniel sonrió.
porque acababa de llegar exactamente a la misma conclusión que Javier. Javier y Daniel salieron del bar cuando ya estaba anocheciendo. Caminaron unos metros juntos, como habían hecho cientos de veces desde que se conocieron. Solo que esta vez, los dos sabían algo que 15 años antes era imposible entender. No existe una decisión perfecta. Solo existen decisiones con consecuencias diferentes. Durante mucho tiempo, Javier había pensado que comprar una casa era la meta. Y durante mucho tiempo, Daniel había pensado que conservar su libertad era la mejor estrategia. Los dos tenían parte de razón, y los dos estaban equivocados. Con los años descubrieron algo mucho más importante, que una casa no te hace rico ni un alquiler te hace pobre. Lo que realmente cambia tu futuro es lo que haces después de tomar cualquiera de esas decisiones. Hay personas que compran una vivienda y dejan de ahorrar para siempre, y hay personas que viven de alquiler durante 20 años sin invertir un solo euro. También ocurre justo lo contrario. Hay quien compra una casa, sigue invirtiendo cada mes y termina construyendo un patrimonio enorme. Y hay quien vive de alquiler, invierte con disciplina durante décadas y consigue exactamente lo que buscaba. La vivienda nunca fue toda la historia, solo era una parte. La verdadera diferencia apareció mucho después. En las pequeñas decisiones, en las que nadie publica en redes sociales, en las que no reciben aplausos, en las que parecen aburridas. Ahorrar un poco más, gastar un poco menos, invertir todos los meses, evitar deudas innecesarias, seguir aprendiendo, seguir trabajando, seguir teniendo margen. Porque las grandes diferencias rara vez nacen de una decisión espectacular. Normalmente aparecen después de cientos de decisiones pequeñas que casi nadie recuerda. Javier volvió a casa, abrió la puerta, escuchó a sus hijos jugar en el salón y sonrió. Daniel llegó a su apartamento, dejó la llave sobre la mesa, abrió la ventana, miró la ciudad iluminada y también sonrió. Ninguno había vivido una vida perfecta, pero los dos habían construido una vida que tenía sentido para ellos. Y quizá esa era la única victoria que realmente importaba. Porque al final la pregunta nunca fue ¿comprar o alquilar? La pregunta siempre fue otra. ¿La vida que estás construyendo hoy se parece a la que quieres vivir dentro de 15 años? Porque una casa puede darte estabilidad, un alquiler puede darte libertad, pero ninguna de las dos decisiones puede sustituir algo mucho más importante: tu capacidad para seguir tomando buenas decisiones cuando la vida cambia. Y quizá esa sea la lección más valiosa de toda esta historia. No compres porque todo el mundo compra. No alquiles porque alguien te diga que comprar es un error. Tú haz números. Piensa en la vida que quieres construir. Y recuerda que el dinero es una herramienta, nunca el destino. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te ha hecho mirar tus propias decisiones de una forma diferente, suscríbete a Dinero desde Cero. Porque al final, entender el dinero nunca ha consistido solo en ganar más. Ha consistido en aprender a construir una vida mejor.